JFT, just fair and direct. Ok, perfecto. Pues nada, ya hemos dejado esos 2 minutitos de tiempo para que todo el mundo vaya accediendo a la sala. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Trading en Directo con JFD Brokers, en el que, como cada lunes, pues vamos a hacer ese análisis semanal del mercado y vamos a ver, pues bueno, cuáles son los principales focos, ¿no? Las principales noticias tanto de esta jornada como lo van a ser durante esta semana, ¿no? También es cierto que venimos de una semana pasada bastante intensa en cuanto a la parte macroeconómica, aunque, pues bueno, no sé si alguno de vosotros habéis podido disfrutar de unos días de vacaciones por el puente de mayo y demás. Por nuestra parte, vámonos directamente ya a ver el aviso de riesgo. Recordaros que ya sabéis que debéis invertir de forma responsable, que hay riesgos involucrados en la operativa de todo tipo de instrumentos financieros, como por ejemplo las acciones al contado, y también debéis tener en cuenta que, bueno, que obviamente las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, así que siempre debéis considerar pues cuál es vuestra tolerancia al riesgo. Y bueno, y en esta sesión, ¿qué es lo que vamos, a ver en esta jornada de hoy? Como siempre, como cada lunes, vamos a hacer ese repaso del calendario económico de la semana. Vamos a ver cuáles van a ser las principales noticias macro. También, por supuesto, veremos las últimas noticias del mercado. Vamos a ver qué es lo que se está moviendo en estos momentos, tanto en la parte de renta variable europea como norteamericana. Y, por supuesto, también el análisis técnico de los principales activos. Repasaremos, por supuesto, mercados europeos, mercados americanos y también veremos mercado asiático, porque en las últimas sesiones hemos visto, por ejemplo, cómo el Hansen está en un momento muy interesante y podríamos empezar a ver una nueva tendencia alcista después de muchos meses de tendencia bajista. También, por supuesto, veremos potenciales oportunidades de inversión y ya sabéis que cualquier pregunta o cualquier activo que queráis que revisemos, tenéis el chat para preguntarnos, simplemente nos ponéis el nombre de la acción, el activo o el ticket, lo que queráis y, por supuesto, estaremos encantados de responderos. También, por supuesto, cualquier consulta o pregunta que esté relacionada con los mercados o con JFD Brokers. Así que vámonos, lo primero de todo, con el calendario económico, con la parte macroeconómica, en la cual, pues bueno, esta semana mucho más tranquila que la semana pasada, donde tuvimos grandes datos macroeconómicos. Sobre todo fue muy importante los datos de empleo de Estados Unidos, que pues crecieron a un ritmo mucho más lento de lo que en principio se podría esperar, ¿no? Y parece ser que esa ralentización de los datos de empleo de Estados Unidos pues está adelantando ya la posibilidad o está haciendo cada vez más fuerte esa posibilidad de que haya una bajada de tipos de interés en el mes de septiembre, ¿no? Después de los paulatinos retrasos que hemos ido observando. Bien, entonces hoy lunes 6 de mayo apenas tenemos referencias macroeconómicas. Bueno, hemos conocido datos de empleo de España que han sido bastante positivos, se han batido algunos récords del número de empleos en España que no se veían desde septiembre de 2008, pero bueno, aparte de eso, aparte de lo local, la parte más macro a nivel europeo, a nivel norteamericano, hoy no hemos tenido ningún dato relevante. Mañana, ya martes, tendremos la decisión del Banco de la Reserva de Australia, la decisión de los tipos de interés, en el cual la previsión es que se mantengan en el 4,35%. También conoceremos mañana ventas minoristas mensuales para el mes de marzo en Europa, que se estima que, bueno, que estén por encima del 0%, que se mantengan ni en positivo ni en negativo, aunque recordamos que venimos de ventas minoristas negativas del anterior mes, ¿no? Por tanto, parece ser que puede haber alguna ligera recuperación. Y mañana también conoceremos los datos de Canadá, los datos del PMI para el mes de abril, que en principio van a estar un poquito por debajo, 53,9 nos marca frente a los 57,5 del dato anterior, ¿no? Por tanto, pues bueno, ligero empeoramiento de las manufacturas en Canadá. Después, el miércoles ya tendremos datos del Instituto Americano de Energía, veremos los cambios en las reservas de petróleo crudo, que en principio pues no va a ser muy relevante, esto es
como todas las semanas. Y luego los datos importantes de la semana los tendremos en Reino Unido, porque el próximo jueves conoceremos la decisión del Banco Central de Inglaterra sobre los tipos de interés. La previsión es que se mantengan en el 5 o 25% y que no pues, haya modificaciones, ¿no? También, por supuesto, conoceremos el discurso del gobernador del Banco Central de Inglaterra, Andrew Bailey. Y ya para cerrar, cerraremos la semana, cerraremos el viernes con el cambio de empleo de Canadá, que se estima pues, que sea mejor que el dato anterior. Por tanto, pues bueno, dentro del calendario macroeconómico de la semana, los datos más relevantes para esta semana serán sobre todo los datos que vengan del Reino Unido. No tendremos grandes datos macroeconómicos como ya tuvimos la semana pasada y seguramente, pues bueno, tendremos una semana un poquito más relajada o menos volátil. Sí es cierto que debemos recordar que todavía estamos en presentaciones de resultados o en días en los que vamos a conocer presentaciones de resultados. La semana pasada tuvimos los resultados de Amazon y de Apple. Esta semana tendremos, por ejemplo, también los resultados de Disney y esto pues seguramente moverán algo el mercado. Pero, obviamente, seguimos teniendo más noticias económicas la jornada de hoy. Hemos conocido los resultados de Indra, que se estaba disparando esta mañana en bolsa más de un 8% debido a que ha ganado un 40% más hasta, bueno, en este primer trimestre de 2024 y ha aumentado un 22% las ventas. Por lo que hemos podido observar, o lo que nos dicen en la noticia, el primer trimestre ha aumentado o ha incrementado sus resultados netos un 40,1% hasta 61 millones de euros desde los 44 millones de euros del primer trimestre de 2023. Por tanto, una mejora muy importante con respecto a los datos o al primer trimestre de 2023. También incrementaron las ventas un 21,9% hasta los 1.118 millones desde los 917 millones. Y también con crecimientos interanuales de doble dígito en sus 4 divisiones, tanto defensa como ATM, movilidad y Mindset. También, pues, lo que nos informan es que la compañía, pues hoy, debido a estos buenos resultados, se ha disparado un 8,5%. Y si nos vamos a los gráficos directamente, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con Indra en la sesión de hoy. Vale, nos fijamos cómo ha intentado atacar esa zona de los 19,51, que era la referencia del máximo anterior, ¿no? Parecía que Indra venía con ciertas correcciones también naturales dentro de lo que hemos visto en las últimas semanas en el mercado y la presentación de resultados ha disparado su cotización, como decíamos, y pues desde el cierre del viernes pasado ha llegado a subir casi un 11,5% y en estos momentos se mantiene en un 7,47%. Por tanto, muy buenos resultados para Indra, que yo creo que hay que tener un poquito de cuidado con ella porque si nos fijamos pues tenemos a Indra en máximos históricos totalmente disparada desde prácticamente que rompiera los 14 euros no ha dejado de subir, además con una subida muy vertical, está en subida libre y por tanto debemos tener cierta precaución, ¿no? Parece que ya empezamos a observar pues bueno, ciertas pautas o ciertos movimientos de corrección o cierto agotamiento. Por tanto, bueno, vamos a ver qué ocurre después de esta jornada de hoy de lunes con la presentación de resultados. Parece que en principio la semana arranca bastante bien para el título, pero veremos a ver si consigue superar esa zona de los 19,50 porque de momento vemos como su cotización pues se ha mantenido por debajo de esa resistencia anterior tan importante, ¿no? Obviamente una consolidación por encima de ese nivel seguiríamos hablando de una fuerte tendencia alcista, ¿no? Aunque cada vez obviamente puede parecer un poquito más complicado. Así que en resumen, muy buenos resultados empresariales para Indra, cotización que cotiza en la bolsa española. Y ahora vamos con otra de las noticias que ya conocíamos la semana pasada y que hoy seguramente pues veremos alguna noticia al final de la sesión importante. ¿Por qué?
porque parece ser que el Consejo de Administración del Banco Sabadell se reúne hoy lunes para analizar la propuesta que lanzó de compra por valor de 13.000 millones de euros el Banco BBVA, ¿no? Parece que esta fusión, que ya se intentó en el año 2020 y que no ha salido adelante, parece un poco más seria, o parece bastante más seria, y parece que BBVA pues vuelve a la carga para adquirir Banco Sabadell. En principio, hay bastantes analistas que dicen que esta compra sería demasiado cara y que es bastante complicado que se vaya a producir. Por tanto, pues bueno, veremos a ver finalmente qué es lo que decide el Consejo de Administración del Banco Sabadell, si acepta o no acepta esta propuesta, si la analizan, si van a negociar, etcétera, etcétera. Porque, pues bueno, dentro de un poco del sector financiero se está considerando, o algunas casas de análisis están considerando, como digo, que esta compra por parte de BBVA pues es excesiva, ¿no? O es demasiado caro como para acometerla. Por tanto, pues bueno, es bastante probable, o consideran que hay bastante probabilidades que esta operación de fusión entre BBV y Sabadell finalmente no lleguen a buen término. Aún así, la gran noticia que conocíamos de la banca española la semana pasada tuvo su impacto en las cotizaciones de Banco Sabadell, que pues bueno, se llegaron a disparar hasta los máximos que se registraban alrededor del 1,96 euros, ¿no? En esas 2-3 sesiones, después de rondar esa zona del 1,56, llegaba Sabadell a dispararse hasta esos niveles máximos anteriores que veíamos en la zona de los 1,96. Y por el lado contrario, veíamos a BBVA como, pues bueno, corregía desde ese nivel máximo de los 11,23 hasta la zona de los 9,89, que hay que decir que hay que tener, yo creo que bastante cuidado en ese entorno, porque, pues bueno, vemos cómo se han roto esos últimos niveles de soporte en el caso del BBVA, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que tener ahí cierta precaución. Veremos a ver si aguanta bien la zona de los 9,80 el caso de BBVA, y veremos a ver qué ocurre finalmente con Sabadell, ¿no? La decisión que toma su consejo de administración sobre esa operación de fusión. Si aceptan la oferta, o por lo menos aceptan el hecho de sentarse a negociar en esa fusión, cosa que convertiría al BBVA en el banco, o uno de los bancos más grandes de toda Europa por capitalización bursátil. Así que, bueno, es una operación, yo creo, enorme, muy, muy importante, no solamente para la banca española, sino también para todo el sector financiero europeo, y veremos a ver finalmente en qué queda esto, porque se convertiría en un auténtico gigante. Otra de las noticias importantes, este fin de semana se produjo la reunión anual de Berkshire Hathaway, de la compañía de Warren Buffett. Tuvo lugar pues esa reunión con los inversores, en la que sobre todo, pues bueno, dos aspectos importantes dejó la comparecencia de Warren Buffett, ¿no? La primera fue la explicación que dio sobre ese recorte en las posiciones que hizo de Apple. Vendió una parte importante de las acciones de Apple. Explicó que la decisión se debía pues básicamente a razones fiscales, tras haber obtenido pues ganancias considerables en esas operaciones con Apple. Y luego además también habló de su sucesión. Parece ser que Greg Abel es el sucesor de Warren Buffett, es quien se pondrá delante de Berkshire Hathaway para continuar con la gestión del holding. Y pues bueno, en principio él comentó que todavía no se ha retirado, que simplemente pues bueno, están ya preparando, ¿no? la sucesión para el día en el cual Warren Buffett pues nos deje. Tenemos que recordar que ya Warren Buffett tiene una edad muy importante, ya supera los 85 años, y obviamente pues Warren Buffett es posible que cualquier día pues nos pueda dejar, ¿no? Así que ya está preparando, digamos, toda su sucesión, y explicó durante pues toda la reunión con los inversores cuáles son sus planteamientos estratégicos, y sigue, como siempre, apostando por lo que ha hecho hasta ahora, por grandes compañías que generan un gran valor y que, pues bueno,
sigan teniendo un buen crecimiento, entre ellas, por supuesto, Apple. Ha explicado y dejó bastante claro que no ha deshecho posiciones de Apple porque considere que ya no tenga potencial, sino simplemente por un motivo fiscal, y sigue, por supuesto, creyendo en la compañía. De hecho, Tim Cook, el presidente de Apple, estuvo en la propia reunión de los inversores, ¿no? Como una especie, digamos, de forma de dar una imagen hacia el público de tranquilidad y de seguridad sobre las posiciones que mantiene Warren Buffett en Apple. Creo que en Internet podréis encontrar la transcripción de la conversación completa, de la presentación a los inversores. Y bueno, si no, me podéis escribir un correo electrónico porque yo la descargué hace unos días y pues bueno, os invito a que si la queréis recibir toda la transcripción completa, me escribáis un correo electrónico, os lo dejo por el chat, a s.plaza@jfdbrokers.com, ¿vale? Si alguien quiere leérselo tranquilamente, pues me manda un correo electrónico y yo le mando toda la transcripción de la conferencia, ¿ok? Es bastante denso, ¿eh? Y bueno, hay un poco de todo, pero vamos, en principio los puntos principales, como os digo, fueron, pues no, las explicaciones sobre Apple y pues no, esa preparación sobre su propia sucesión. Tampoco fue nada del otro mundo ni nada sorprendente. Y después, más datos importantes, sobre todo los nuevos, digamos, las nuevas estimaciones sobre los recortes de tipos para el mes de septiembre. Y es que, pues bueno, después de que conociéramos ese informe de empleo de Estados Unidos, donde las nóminas no agrícolas no superaron las expectativas y se quedaron simplemente en un crecimiento en el empleo de 175.000 nuevas nóminas no agrícolas, pues claro, los mercados empezaron a plantear cuándo será entonces esa bajada de los tipos de interés, ¿no? Parece ser que ese dato de empleo ya empezó a generar cierta debilidad, ¿no? Puedo mostrar esa debilidad en el crecimiento del empleo y bueno, también con crecimientos salariales también moderados, también pues descensos, ¿no? en la tasa de empleo, etcétera. Y bueno, parece ser que este dato que conocimos el pasado viernes plantea la posibilidad de que septiembre sea la fecha idónea para realizar esa primera bajada de tipos de interés. Pero eso sí, recordar que esto hablábamos en febrero y en enero de que marzo iba a ser el mes donde se iban a bajar los tipos, después se pasó en marzo, abril se pasó a junio y finalmente se ha descartado ya para el mes de septiembre. Si os fijáis en las probabilidades estadísticas, estamos hablando de que los tipos de interés pasarían al rango del 5,25%, ¿de acuerdo? En el mes de septiembre y que la probabilidad actual es del 49,6%, frente al 46% que veíamos en la semana, es como cerró la semana anterior, ¿no? Por tanto, parece ser que día a día se sigue dando un incremento en las probabilidades de que pues los tipos de interés se bajen en el mes de septiembre y que esa sea la fecha elegida para hacerlo, siempre y cuando, como ya sabéis y como ya ha adelantado muchísimas veces Jerome Powell, pues los datos macroeconómicos y el rendimiento de la economía norteamericana pues continúen siendo como se esperaba hasta ahora, ¿ok? O que se vaya enfriando poco a poco, podríamos decir, la economía norteamericana. Así que, bueno, en principio, estas son las principales noticias. Solamente nos queda por repasar qué es lo que ocurrió. Recordar que la semana pasada estuvimos hablando de esos resultados tanto de Amazon como Apple y todo parece ser que, pues bueno, finalmente tanto los resultados de Amazon como los resultados de Apple fueron muy positivos. En el caso de Amazon vimos un BPA por encima de las expectativas de 0,98 frente a los 0,84 que se estimaban y también una mejora significativa también de los ingresos del primer trimestre y por tanto, pues bueno, esa tendencia de aumento pues de los ingresos parece que sigue siendo constante. Principalmente, ¿a qué se ha debido pues esos buenos resultados de Apple? Pues en principio
a los ingresos, que han aumentado un 13% interanual en el primer trimestre. También los ingresos de explotación han alcanzado una cifra récord hasta los 15.300 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 221%. ¿Ok? Y luego los ingresos por la parte de AWS crecieron un 17% interanual y han lanzado o Amazon Q, que es el asistente de inteligencia artificial generativa para el desarrollo de software, que ha sido anunciado y utilizado ya por múltiples empresas, ¿no? Por tanto, la inteligencia artificial, en el caso de Amazon, ha sido uno de los principales elementos que han provocado, pues bueno, que esa buena presentación de resultados y que las cotizaciones de Amazon pues continúen al alza. Si nos vamos a los gráficos, observamos cómo, pues después de la presentación de resultados la pasada semana, parece que, pues bueno, se recupera parcialmente de esas últimas correcciones que veíamos y parece que esa corrección o esa fase correctiva pues llega prácticamente al final, ¿no? Obviamente todavía necesitamos que en Amazon se superen, yo creo que los máximos anteriores, esa zona de los 189 dólares, pero bueno, veremos a ver si poco a poco lo consigue hacer. Hemos visto cómo esos resultados pues han mejorado bastante las expectativas de Amazon, que parecía que entraba en una fase de corrección importante, prácticamente alcanzando, como vemos, la zona de los 167 dólares. Y bueno, parece que puede haber unas buenas perspectivas alcistas para el segundo y el tercer trimestre. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Y luego la otra compañía que presentó resultados, ya sabéis que es Apple, el anuncio de sus resultados, que bueno, que no superaron o no tuvieron un buen rendimiento con respecto al cuarto trimestre de 2023 y tampoco han conseguido digamos, afianzarse demasiado por encima de los resultados del primer trimestre de 2023. Prácticamente han sido calcados los resultados comparados con con el primer trimestre de 2023, pero bueno, ha superado las expectativas. En principio, su BPA se ha situado en 1.53 frente al 1.5 que se esperaba y los ingresos han alcanzado los 90,8 billions frente a los 90,32 billions que era la previsión. ¿Por qué estos resultados? Pues bueno, principalmente los puntos clave han estado en, pues bueno, ¿no? Ya sabemos que teníamos esos problemas con todo el tema de China. Parece ser que la base de los dispositivos instalados ya ha alcanzado un nuevo récord. Las previsiones para junio se proyectan un crecimiento porcentual medio de un dígito y se ha anunciado, que yo creo que esto es uno de los elementos más importantes, un plan masivo de recompra de acciones valorado en 110.000 millones de dólares, ¿no? Y un dividendo que ha aumentado un 6,2%. Por tanto, bueno, en principio estos han sido los puntos principales y las cotizaciones de Apple lo que han hecho ha sido girarse totalmente y romper toda esa estructura que llevábamos una serie de unas semanas analizando, ¿no? Veíamos cómo Apple se encontraba jugando en esa zona de soporte de los 165 dólares, no terminaba de despegar, no terminaba de romper la zona de los 178 dólares y finalmente con la presentación de los resultados pues logró romper esa barrera alcanzando los 186 dólares. ¿Qué podríamos esperar ahora? Pues bueno, una vez que ya se ha roto toda esta estructura que teníamos bajista, bajo mi punto de vista, lo que podremos encontrar seguramente en las próximas sesiones será alguna corrección técnica, alguna búsqueda, ¿no?, de nuevas zonas de soporte, seguramente en el entorno de los 178, 175 dólares, ¿ok? Que es lo que estamos viendo en las últimas dos sesiones, sesión del viernes, sesión de hoy lunes, y una vez que se produzca, digamos, ese patrón de throwback, seguramente podamos tomar nuevas posiciones alcistas. Bajo mi punto de vista, la zona interesante podría ser la zona de los 175, 176 dólares como una zona objetiva para tomar nuevas posiciones en Apple, ¿no? Por tanto, pues bueno, veremos a ver qué ocurre finalmente. Creo que deberíamos esperar quizás esas últimas
correcciones de sesión de hoy, de la próxima, de toda esta semana, para buscar ese apoyo, esa zona de soporte importante, y a partir de ahí, pues bueno, ¿no? Buscar potenciales de revalorización que nos puedan llevar quizás a la zona de la resistencia, ¿no? La zona de los 198, $200 aproximadamente, ¿no? Por tanto, bueno, lo más importante en el caso de Apple es que salimos de esa zona de corrección que era bastante peligrosa en ese entorno de los 165 y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver si continúan aumentando, ¿no? Las cotizaciones, la cotización de Apple. Así que bueno, esperaremos ahí esas ligeras correcciones, posiblemente para poder incorporarnos a la acción, ¿ok? Y luego, una vez que ya hemos ido viendo más o menos, pues bueno, todas las noticias, lo más relevante tanto de esta jornada como para la semana, vámonos directamente al análisis técnico de los principales índices, tanto europeos como americanos. Y comenzamos, como no, por el mercado europeo. Lo primero de todo, pues vámonos al DAX alemán, que sesión de hoy, pues bueno, ha tenido un comportamiento bastante positivo. Parece que las alzas vuelven a todos los índices europeos, también por supuesto Estados Unidos. Y bueno, vemos más o menos subidas alrededor del 0,5, del 0,4% en todos los índices europeos. Lo más relevante de la sesión o de las últimas sesiones en Europa, sobre todo en el DAX alemán, son esa zona de los 17.900 puntos, 17.950, que fueron niveles de soporte muy relevantes en las últimas sesiones. Vimos cómo en esas zonas de soporte el DAX aguantó bastante bien y ahora tenemos esas zonas de resistencia, la zona de los 18.292 como referencia importantes para esta semana. Por tanto, ahora mismo tenemos la presión vendedora en esos niveles y la presión compradora en las zonas de soporte cercanas a los 17.950 puntos, ¿no? Por tanto, la estrategia que deberíamos seguir para las próximas sesiones, primero sería la cautela, porque fijaros que estamos creando una estructura de lateralización y en esos niveles de resistencia podríamos volver a ver un giro y por tanto, pues bueno, sería intentar buscar largos en los niveles de los 17.950, 18.000 puntos o incluso esperar rupturas alcistas por encima de esos 18.300 puntos aproximadamente. Esos serían básicamente el plan, ¿no?, estratégico que podríamos desarrollar esta semana para el DAX. Algo muy similar también a lo que hemos visto en el caso del Eurostock. Vemos como tenemos cierta lateralización, rebotes en niveles de soporte importantes. Esto, pues bueno, nos indica que puede parecer que ese cambio de tendencia se va a retrasar algo más de lo que se esperaba y que las fases correctivas o la fase bajista en la que nos encontramos en las últimas semanas puede durar un poco más, aunque vemos como hay cierta recuperación alcista también en el Eurostock, ¿no? Como en las últimas horas hemos tenido ese rebote desde la zona de los 4.900 puntos, ¿no? Veremos a ver, por tanto, si esta zona de resistencia que tenemos en 4.982 es una zona que puede servirnos, ¿no?, para atacar ya la zona de los 5.000 o por el contrario volvemos a ver un giro que nos lleve de nuevo a todo ese entorno de soporte, ¿no?, los 4.900, 4.800. Esas serán las principales referencias en este caso para el Eurostock. Después nos vamos al IBEX 35, ¿vale? Recordar que ya la semana pasada estuvimos advirtiendo que, pues bueno, teníamos, aunque parecía que el IBEX 35 tenía un buen tono positivo, parecía que iba a superar esa barrera de los 11.150, detectamos ese giro o esa divergencia que veíamos bajista con el RSI, lo que nos dio pues esas correcciones de final de semana. ¿Cuáles son las referencias en este caso para esta semana en el IBEX 35? La primera de todas la tenemos en esos niveles que funcionaron como pequeñas resistencias y ahora seguramente
se utilizarán como zonas de soporte, muy atentos a ese nivel de los 10.775 puntos y luego la resistencia más inmediata de corto plazo que tenemos en los 10.950 puntos, 10.960 puntos, ¿no? Una recuperación por encima de esos 10.960 nos indicaría pues continuación alcista para volver a testear esos niveles de los 11.150 o por el contrario, si el IBEX 35 pierde esa fuerza que hemos visto en la sesión de hoy, pues podríamos volver a esos niveles de soporte de los 10.776. Veremos a ver porque en principio parece que las presentaciones de resultados también en España están siendo positivas y no debería haber demasiado problema para que el IBEX pueda recuperarse hasta los 11.150. Donde ya sí tenemos muchas más dudas es si el IBEX 35 conseguirá ¿no? consolidarse por encima de los 11.150, ¿no? Superar esta barrera que yo creo que le va a costar bastante más trabajo de lo que en principio se podría esperar, ¿no? Incluso teniendo buenas presentaciones de resultados. Luego nos vámonos a Francia, vámonos al CAC 40, que también tiene una estructura en principio lateralizada. Tuvimos una zona de soportes en el CAC muy importante, zona de los 7.900 puntos, donde estamos viendo principios de rebotes, pero cuidado porque como observamos la secuencia bajista en el CAC 40 se sigue manteniendo, seguimos viendo máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Por tanto, el precio o la cotización del CAC 40 del índice de Francia podría aproximarse de nuevo a los 7.900. Luego ya a partir de ahí veremos si vuelve a recuperar, si realmente hay fuerza alcista o por el contrario pierde esa barrera que va a ser muy importante, ese soporte en 7.900 y nos vamos a los 7.650. Mucho cuidado con el CAC francés porque como vemos de momento sigue mostrando esa debilidad. Por otro lado, ya pasando a mercados americanos, nos vamos al S&P 500, que ha tenido una recuperación muy importante. De hecho, nos fijamos cómo está rompiendo ya, o la semana pasada, al cierre de la pasada semana, rompía esa barrera, ¿no? De los 5.100 puntos aproximadamente, 5.110 puntos. ¿Ok? Rompió también la directriz bajista que estaba predominando. Importantísimo, rompió también esa zona anterior de resistencia que teníamos en esos niveles, ¿no? Y que actuaba anteriormente como zona de soporte. Por tanto, como observamos, la secuencia pues se sigue manteniendo alcista. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar el S&P 500 porque podría alcanzar perfectamente niveles de los 5.200 puntos de nuevo, ¿no? Así que veremos a ver, ¿no? Si se cumple finalmente pues esa previsión y las grandes compañías que son las que de nuevo están empujando de nuevo al S&P 500 pues consiguen consolidarse en esos niveles y finalizar pues todo ese proceso bajista en el que veníamos de las últimas semanas. Así que, bueno, en principio las referencias importantes para el S&P 500 esta semana serán sobre todo la resistencia que se perforó a finales de la semana pasada, 5.111 puntos. Esa referencia va a ser muy importante y, por supuesto, la resistencia que encontramos en los 5.200. Veremos a ver cómo oscila la cotización en ese entorno. En el caso del Nasdaq 100, situación muy similar, gran recuperación del índice tecnológico, en el cual vemos también cómo ha generado perfectamente esa secuencia de máximos y mínimos crecientes que de momento se mantiene. Y aquí, muy importante, recordar que la semana pasada advertíamos en el caso del Nasdaq cómo teníamos una importantes zonas de soporte que se transformaban en zonas de resistencia, ¿no? Empezaba a haber ahí cierta presión bajista que así se confirmó a lo largo de la pasada semana, ¿no? Había bastante riesgo de que volviera otra vez el Nasdaq a las zonas de soportes anteriores. Finalmente, con el dato
de empleo de Estados Unidos provocó pues esa euforia alcista, dado que se prevé, ¿no?, que se produzca esa bajada de tipos de interés. Ya sabéis que en las últimas semanas, incluso meses, cualquier dato macroeconómico interpretado como negativo es positivo para las bolsas y viceversa, ¿no? Cualquier dato positivo para la economía norteamericana, cualquier signo de fortaleza de la economía norteamericana se registra como negativo para los índices. Por tanto, pues bueno, ese dato de empleo hizo subir al Nasdaq 100 y situarse por encima de los 17.870 puntos, ¿no? Por encima de esa zona tan importante que determinábamos la pasada semana. Para esta semana, por tanto, esa zona seguirá siendo muy importante. Ahora de nuevo vuelve a actuar como importante zona de soporte y la próxima resistencia, la siguiente zona de resistencia, la encontraremos ya en los 11.375 puntos, ¿no? Vamos a ver durante esta semana si realiza un movimiento brusco, realiza un movimiento de subida importante o por el contrario, pues seguimos viendo lo que vimos ya la pasada semana, ¿no? Como tenemos un impulso, corrección, con correcciones bastante profundas, ¿vale? Y seguimos con esa misma dinámica, ¿ok? Así que bueno, veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar también el Nasdaq 100. Y luego ya por último tenemos el Dow Jones, que pues bueno, tiene más o menos prácticamente la misma estructura. Hicimos mínimos en el entorno de los 37.000 puntos. Parece que a partir de ahí recuperación, pequeñas caídas o correcciones a zonas de descuento después de romper toda esa secuencia de tendencia bajista y de nuevo fuerte impulso al alza con esos datos macro que comentábamos antes, ¿no?, con los datos de empleo de Estados Unidos. Ahora, lo interesante sería ver una corrección. Nos fijaremos, será muy importante para esta semana esas zonas que marcábamos también como soportes y que se transformaban en resistencias. Esta semana la zona de los 38.600 será una zona de soporte importante y a partir de esos niveles podríamos empezar a buscar potenciales oportunidades alcistas que nos llevarán hasta la siguiente resistencia, que son los 39.000 puntos y que es una zona que fue anteriormente también importante, ¿no? Por tanto, zona de los 39.000 puntos para el Dow Jones importantísima esta semana y como soportes zona de los 38.610 puntos. Veremos a ver qué ocurre durante esta semana, que en principio, recordaros que parece que va a ser una semana bastante tranquila, sin grandes movimientos o sin grandes datos macroeconómicos. Y luego, sorpresa, porque si recordáis, ya para terminar, hablábamos semanas atrás, incluso meses atrás, estuvimos hablando sobre el Hang Seng de Hong Kong, el índice de Hong Kong que venía pues en una enorme tendencia bajista de la cual pues no conseguía salir, ¿no? Y en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, estuvimos analizando esta estructura de precio que nos dejaba con una secuencia más de corto plazo, ¿no?, de máximos, como veíamos, ¿no?, máximos y mínimos decrecientes, que bueno, que parecía que se empezaba a romper. Y parecía que se empezaba a romper cuando empezamos a observar cómo estos mínimos que nos empezaban a dejar por aquí, la zona de los 16.000 puntos, parecía que era una secuencia de corto plazo, ¿no?, para iniciar un nuevo impulso alcista. Si nos fijamos técnicamente, lo que estábamos viendo era una estructura de corto plazo de hombro, cabeza, hombro. ¿Ok? No sé si alguien que estéis en el chat la había detectado previamente y la clave estaba en los 17.100 puntos. O sea, estaba justamente en estos niveles que estuvimos comentando, en el cual una ruptura de esos niveles obviamente implicaba el hecho de que pues el Hang Seng podía generar un movimiento alcista mucho mayor. Ahora bien, como vemos en el gráfico, ese movimiento se ha producido ya
en las últimas sesiones, prácticamente la semana pasada hizo el 100% de todo ese movimiento, las últimas 5 o 6 sesiones con esas rupturas, y ahora obviamente estamos en una zona de sobrecompra extrema, ¿no? Por tanto, lo que podemos esperar a partir de aquí sería que el Hansen produjera una corrección de nuevo a esa base, a esa zona que tuvimos, donde tuvimos resistencias y soportes anteriores, y que ahora se vuelva a transformar en zona de soporte. Por tanto, y aquí es donde está lo importante, podríamos estar ante el cambio definitivo de tendencia del Hansen después de pues muchísimo tiempo. Fijaros cómo venimos prácticamente 2021 en caída prácticamente sin cambios, o sea, fuertes movimientos bajistas hasta llegar a los mínimos, ¿no?, de los 14.600 que se han repetido recientemente, y parece ser que finalmente todo ese proceso bajista está llegando a su fin. Esto son síntomas positivos para el Hansen, y si alguno de vosotros tenéis intención de invertir en mercados, los mercados asiáticos, en estos momentos el Hansen podría ser una de las grandes oportunidades para este 2024. Ahora bien, tener cuidado porque, como digo, ¿no?, en el corto plazo seguramente pues veamos algunas correcciones para después pues continuar con el proceso alcista, ¿vale? No toméis en cuenta ahora mismo esos niveles de cotización porque yo creo que están bastante sobrevalorados, como digo, en el corto plazo. Fijaros el fuerte impulso que ha generado en las últimas sesiones, ¿no? Prácticamente son, desde que marcó ese pequeño mínimo en los 16.000, estamos hablando de 10 jornadas prácticamente consecutivas con fuertes subidas, ¿no? Por tanto, pues bueno, hay que tener cierta precaución. Yo tomaría, en este caso, un retroceso de Fibonacci, ¿ok? Y, pues bueno, tendría muy en cuenta zona de 50, 61,8 para encontrar ahí en esa zona pues una posición alcista. La forma más cómoda, yo creo, que de invertir en el Hansen, si no queremos ser muy especulativos con un CFD, etcétera, pues podría ser el ETF, ¿de acuerdo? El ETF que está referenciado al Hansen, y de esa forma, pues bueno, invertir de una forma más largoplacista y más conservadora, sin apalancamiento financiero, sin costes de financiación, etcétera, ¿vale? Quizás esa sea una buena solución pues para algunos de vosotros que no quiere buscar operaciones tan especulativas. Así que, bueno, en principio esa es una de las ideas que os dejo en esta sesión de lunes. Para mí creo que está muy interesante. De nuevo el Hansen, veremos a ver si finalmente pues bueno, ¿no?, genera una tendencia alcista mayor y nos empieza a dar algunas alegrías, ¿no?, después de esas grandes caídas y esos procesos bajistas tan grandes que lleva arrastrando desde hace años. Veremos a ver si definitivamente pues encontramos esa tendencia alcista. Y poco más que comentaros. No sé si no he revisado, creo que no hay más preguntas. No sé si tenéis algún comentario o alguna pregunta que queráis hacer de algún activo en concreto que queramos analizar. Si no es así, pues nada, agradeceros a todos y a todas que hayáis estado esta tarde con nosotros en esta revisión semanal, en este análisis semanal del mercado, que os deseo pues muchísima suerte y que tengáis una excelente semana, y recordaros que durante esta semana seguiremos teniendo pues más sesiones de análisis. Recordaros que en nuestro apartado de JFD Club, en nuestra página web o en vuestro área de clientes de JFD Brokers, encontraréis esa nueva sección de JFD Club donde encontraréis todas las herramientas que hemos incorporado nuevas, indicadores técnicos, asesores expertos y también el calendario de los próximos eventos. Así que muchísimas gracias a todos, un placer y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. JFD, just fair and direct.